Nos acercamos al corte a la derecha, que también es muy peligroso. Trato de frenarlo lo más tarde posible. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Laguna Seca, en la categoría de rivales de rally. Y como les había prometido en el video anterior, hoy seleccioné el Lancer Evo 6 GCR de 1999 porque me parece la opción idónea del bando de Mitsubishi. Así que vamos a medir potencia. Pie firme en el acelerador y arrancamos con todo. Me voy por la izquierda, buscando los espacios para realizar los primeros adelantamientos. ¡Upa! Y me trancó el acceso Sonate Gen 28 en su Subaru para no dejarme avanzar. Entramos en el primer corte, me voy profundo. Trato de sostener la adherencia y evitar cualquier deslizamiento que me ponga en problemas. Allí Big Block se le tambalea la cola, pero sobrevive también. Me voy de nuevo a lo profundo en la trazada y estoy tratando de evitar colisiones, pero es tarea casi imposible. Cuidadito con la frenada, que más adelante vimos a otro Subaru derrapando. Este trencito está muy interesante y hay potencia de sobra. Aquí se viene Jimmy Lee 777 por la derecha, pero yo le tranco el acceso a la trazada interna y se tiene que conformar con ese carril. Ahora se queda atrás y yo mantengo la velocidad por encima de las 90 millas. Entramos en la curva de ascenso y me empuja Jimmy. Casi me pone a trompear y me puso en problemas, pero me recupero bien y ahora me voy a pegar a la estela para conseguir de nuevo el ritmo que estoy buscando. Se calientan las gomas, entramos en la chicana. Jimmy tiene problemas y le estoy presionando por atrás. Allí ponen a tambalear otro Lancer y hago un derrape sensacional, librándome de ese embotellamiento sin mayor resistencia y sin penalizaciones. Y aquí tenemos en la repetición otra toma, cuando estamos observando allí la pelea que tengo con Jimmy cuando estamos ingresando en la etapa de ascenso. Me mantengo en lo profundo de la trazada y piso a fondo para exprimir la potencia y mantener el lugar. Y ahora llegamos al punto de quiebre antes de la subida más difícil y Jimmy me empuja en la parte posterior y casi me saca de la pelea. Pero sobrevivo y corrijo bien y ahora soy yo el que se va a perseguir su estela. Trato de frenar lo más tarde posible y rozándole el parachoque trasero lo pongo a sudar. Descendemos en la chicana y ahora hago la maniobra de meterme por la izquierda en lo más profundo de la curva y con un pequeño deslizamiento al estilo de Initial D. Adelanto de manera simultánea todo el embotellamiento. Ahora entramos en el corte, previo a la recta de las emociones y tengo que estar precavido. Allí vigilo el radar de proximidad y el retrovisor. Se están peleando Jimmy y el otro Lancer blanco se están quedando atrás con ese conflicto infantil. Y lo que me da el avance y la ventaja que necesito para ahora buscar meterme en el rebufo de Niakura Neko, que está a 3 segundos 300 milésimas por delante. Entramos en la recta de las emociones y ahora sí estoy aprovechando el embudo de velocidad. Solo me hace falta conseguir el espacio y me voy por la derecha. Niakura se mantiene en el centro de la vía para tratar de estorbarme un poco el avance, pero me mantengo firme por la derecha y ahora estoy tratando de ver si le puedo hacer una transferencia, pero él de manera inteligente frenó mucho más tarde y trancó el acceso interno de la curva, lo que me imposibilita poder realizar el adelantamiento. Así que ahora tengo que gestionar la aceleración y me salgo ligeramente del asfalto levantando mucho polvo. Se me está acabando el tiempo, no sé si podré lograrlo. Solo tengo que tratar de ser más firme en la trazada y conseguir un poco más de impulso en la salida de las curvas. Ya solo queda la etapa de ascenso y la chicana como para tener una mínima oportunidad, mientras que el compañero Niakura podemos aplaudirle que está conduciendo de forma maravillosa su Subaru. Ahora sí, señores, nos vamos ahora en el ascenso y el compañero Niakura comete un error y se sale de los límites del piano y casi se va en trompo, se desliza, pero se mantiene allí alineado conmigo a la derecha, pero le adelanto por la parte profunda de la chicana, consiguiendo por fin el dominio del circuito cuando quedan solo 2 curvas para terminar. Y aquí vemos otra toma de la acción en el momento cuando me estoy acercando al rebufo de Niakura. Niakura pierde algo de balance y se va fuera del asfalto.
y ahora me alineo en la parte izquierda tratando de adelantarle en la subida, pero él se defiende bien, pero lo arrincono contra el piano y entro primero en el descenso de la chicana consiguiendo la ventaja que estaba buscando. Vamos a ver qué pasa, no puedo flaquear cuando ya queda muy poco para concluir. Cuidadito, que cualquier error me puede arrebatar la victoria. Entramos en el último corte. Antes de la recta, piso a fondo, tengo que engranar de forma efectiva. Lo consigo con un plus de aceleración que lo deja neutralizado en la segunda posición. Y cruzo la meta con la victoria. Después de 8 minutos y medio de persecución, escalando 8 posiciones desde la largada, con el mejor tiempo de vuelta del circuito, 1 minuto 39, 851 milésimas. Y ahora viajamos al circuito de Mid-Ohio para intentar meterme en el podio nuevamente. Y luego de haber visto lo que logramos con este Lancer en Laguna Seca, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que me parece que esta es la mejor opción por parte de Mitsubishi para tratar de meterse en el podio y para tratar de conseguir las victorias. Así que muy pronto pisamos a fondo el acelerador. Nos acercamos al embudo y ahí perdí algo de tracción. Me voy encima de la trompa del corredor que tenía a mi derecha, que casi me pone a trompear, pero sobrevivimos y salen volando todos los conos, producto del conflicto que llevamos delante. Nos acercamos al corte a la derecha, que también es muy peligroso. Trato de frenar lo más tarde posible, pero Hey Tom se mete delante y lo dejamos allí dando vueltas como trompo. Pero también sobrevivimos a este primer giro conflictivo y trato de engranar las velocidades de la mejor forma posible cuando vemos a Hikeu en otro Lancer 6 también avanzando por la izquierda y ahora se mete en el centro para tratar de dominar el coche, pero se le va larga la frenada. Está a punto de salir sin perder el control, pero lo logra, corrige bien y se mantiene en el podio, mientras que nosotros ahora vamos a intentar presionar para meternos en su estela y de aprovechar también el rebufo. Pero se nota que es un corredor con experiencia por la manera como está atacando las curvas. Me voy ahí lo más precavido posible, no quiero líos, no quiero conflicto, no quiero chocarlo. Si voy a conseguir el adelantamiento, tiene que ser limpiamente. Y cuando estamos recorriendo la segunda vuelta de las 5, me mantengo bien pegado a la estela de Hikeu, que sigue batallando con la tracción. Más adelante vemos un Subaru que se va largo y se va fuera del circuito porque pierde el control, lo que nos da el impulso para ocupar ahora sí los primeros lugares de la carrera. Y voy allí presionando, no quiero dejar escapar a Hikeu porque de lo contrario se me van los chances. El líder permanece allí dominando la carrera a 3 segundos y medio por delante y va a ser muy complicado poderle alcanzar. Hikeu tiene otra vez problemas en la salida de esta curva y levanta polvo, lo que me da el chance de acercarme aún más, pero tengo que ser muy precavido con la frenada porque también me pueden penalizar si le impacto de forma desproporcionada. Salimos en el zigzagueo, el compañero Hikeu está maniobrando muy bien y se ha recuperado bastante y consigue un ritmo que me está sacando una ventaja de casi un segundo. Parece que las condiciones de la carrera por ahora se ven muy estáticas y va a ser muy complicado poder adelantar a Hikeu, y ahí casi me voy fuera de los límites de la pista, arriesgándome a una penalización innecesaria. Cuidadito que vamos a entrar de vuelta en la recta de las emociones para cruzar la meta y recorrer la tercera vuelta de las 5. Ya queda muy poco y se me van las oportunidades. Continuamos con la pelea y no me rindo. Trato de frenar lo más tarde posible manteniendo una trazada efectiva y el compañero Hikeu se vuelve a salir en la salida de esta curva. Sin duda es la que más se le complica y se va en derrape, lo que me da el acceso a tratar de atacarle desde afuera hacia adentro y consigo una pequeña transferencia y ahora sí, me alineo con él, le presiono y trato de estresarle en la salida de la curva y lo consigo adelantarle, pero me castigan con medio segundo por contacto evitable. Ahora se viene por la derecha. Hikeu está tratando de presionar para recuperar la posición perdida. Lo consigue, me saca medio coche, pero tiene que frenar en la salida de la curva y tiene muchísimos problemas
para controlar la tracción, pero lo hace bien, y este conflicto ahora hizo que el compañero A991 Agui se acerque peligrosamente y el compañero Hikeu se sale en la recta de las emociones, en la búsqueda de tracción, y ahora por fin le saco una ventaja de medio coche cuando estamos ya recorriendo la penúltima vuelta del circuito y el radar de proximidad se está volviendo loco. Y para cuando ya estamos por terminar la carrera, he logrado sostener el ritmo lo suficientemente bueno como para conseguir una cierta ventaja. Hikeu se ha presionado muchísimo para poder acercarse y se ha salido varias veces del circuito del asfalto y le han penalizado con tiempos muy altos, por encima de los 2 segundos. Así que aunque pudiese adelantarnos en el corte final, tengo esa ventana de penalización para recuperar la segunda plaza, pero no va a ser necesario porque consigo el dominio, un trencito impresionante en el cierre, escalando 11 posiciones desde la largada, con un tiempo de vuelta bastante competitivo de 1 minuto 38, 191 milésimas, y el compañero Agui le arrebató la tercera plaza al compañero Hikeu por el tiempo de penalización.